pedir su ayuda. Señor Dios y Padre nuestro, hemos venido a alabarte, a santificar tu nombre. Lo hemos hecho, Señor, en la medida de la fe que tú nos has dado y en tu gracia. Señor, y hemos venido a adorarte por tu persona, por tu carácter, por tus obras maravillosas, por tu gracia, por tu misericordia. Y Señor, ahora queremos pedirte que nos ayudes, que ahora tú vengas a nosotros y nos bendigas con tu palabra, que tu palabra sea esa palabra necesaria, útil a su tiempo, y que traiga fruto a nuestra alma, Señor, y nos santifiques y nos podamos consagrar más a ti, Señor, y a tu Hijo Jesucristo. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para aplicar tu palabra a nuestras conciencias, a nuestras almas, a nuestros corazones, a todo nuestro ser, y también a mí, Señor, que me ayudes a la hora de exponer tu palabra. Trata con nosotros, con todos nosotros, Señor, para santificar, para redarguir, para amonestar, Señor, para salvar a aquellos que están perdidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro glorioso Salvador. Amén. Amén. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Es un pasaje muy conocido por nosotros, Jesús y la mujer samaritana. Vamos a leer hasta el versículo 42, pero solamente en nuestro versículo nos centraremos en un versículo, pero vamos a leer este encuentro que tuvo nuestro Señor, o más bien esta mujer, cómo encontró al Señor Jesucristo y de qué manera lo encontró. Dice así, Juan capítulo 4, versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella?
Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ¿ya no creemos solamente por tu dicho? Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Nos vamos a centrar en un versículo que es el 6. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Si fuéramos sabios, hermanos, encontraríamos miles de cosas en el mundo que nos recordarán a nuestro bendito Salvador. Es bueno de cultivar el hábito de relacionar las cosas que vemos con Él a quien amamos sin haberle visto. Si hiciéramos eso, no habría ni una hora en el día en la que no fuéramos conducidos a pensar en Él. Y cualquier cosa que viéramos en nuestro negocio, o en la calle, o en nuestro hogar, o dando un paseo, sería el medio de traernos su recuerdo. Cuando nos levantamos de la mañana, o por la mañana, ¿no sería bueno, hermanos, recordar cómo se levantaba Él muy temprano, de madrugada, para tener tiempo para orar en privado? Tenía un día de una labor por delante, una ardua labor, y necesitaba fortaleza para completar esa labor. Y la adquiría, no por medio de un sueño más prolongado, sino robándole tiempo al sueño para acercarse en oración al Padre fortalecedor. De igual manera, cuando la mañana llega a su fin y llegamos al mediodía, si estamos acalorados y cansados y el sol nos quema, haríamos bien en pensar en nuestro texto. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Cuando el reloj da las 3 de la tarde, los cristianos no deberíamos olvidar que fue aproximadamente a esa hora que Él fue crucificado. Cuando llega la caída de la tarde y nos disponemos a ir a nuestras confortables camas o a nuestro duro colchón, cualquiera que sea el caso, ¿no sería dulce que recordáramos a quien dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza? El mundo entero puede constituir un sistema de ayudas para nuestra memoria, y si fuésemos lo suficientemente sabios para usarlo de esa manera. Las estrellas hablan de Él a todos aquellos que tienen oídos para oír. El sol mañanero lo revela, incluso el sol poniente, cuando vemos un atardecer, no está desprovisto de instrucción en lo concerniente a nuestro bendito Salvador. Como Dios que está en todas partes, así están las huellas del unigénito. Ha puesto lo material en tal conexión con su naturaleza espiritual y divina, que ha dejado su marca sobre todo lo material, y en su templo de la creación todo nos habla de su gloria, de su gloria. Nuestra segunda observación en el texto que acabamos de leer es esta: cuán verdaderamente humano era nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día no necesitamos insistir mucho en esto,
pues eso ya no se niega tan a menudo, la humanidad de Cristo. Tenemos que combatir por su deidad, pero no es frecuente hacerlo por su humanidad, aunque no nos beneficia en nada que así sea. Ustedes saben que hubo algunas personas en épocas posteriores a los días de Juan que negaban que Cristo hubiese asumido un cuerpo real. Ellos creían que existía como un fantasma, como un espíritu. Y no me voy a adentrar en los detalles de la forma filosófica en lo que estos hombres exponían, pero su principal ataque era contra la humanidad del Hijo de Dios. Ahora los tiempos han cambiado y los hombres reconocen que existió y admiten su humanidad, pero hermanos, lo admiten tanto que niegan que hubiese sido otra cosa que un hombre. Debemos luchar contra esa doctrina 3 veces maldita mientras vivamos, a esa doctrina maldita que niega la divinidad del Hijo de Dios hasta nuestros días, pero no debemos olvidar cuán verdaderamente humano era Jesús. Cuán verdaderamente humano se revela cuando el sol quemante lo golpea en su piel y el sudor corre por todo su cuerpo y está completamente cansado. Y estando agotado, debe hacer lo mismo que hacemos tú y yo cuando estamos cansados y agotados, es decir, sentarse. Y el sol calienta tanto que le da sed y está abrasado de calor. Y hay agua en el pozo, pero no tiene nada con qué sacarla. Así que debe sentarse al calor y aguantar la sed. Ustedes recordarán, hermanos y amigos, cómo sentía hambre nuestro Señor. Ustedes no olvidarán cómo Jesús lloró. Lloró. Todos ustedes saben cómo sufrió y cómo murió al final. Atesoren en su mente y en su corazón el hecho cierto que Cristo era con toda certeza y verdad un hombre. Y aunque la deidad estaba unida a su humanidad de la manera más misteriosa, no por ello era menos completa e intensamente hombre. Aunque era perfecta y supremamente Dios, su deidad no le suprimió su susceptibilidad a sufrir y a cansarse. Parecía algo más bien singular y digno de considerarse que nos dé la impresión de que nuestro Señor estaba más cansado que sus discípulos, pues ellos habían ido a la ciudad para comprar alimento. Yo supongo, hermanos, que podría haber ido con ellos si no hubiese estado más fatigado que ellos. ¿Por qué el Señor se quedó ahí? Podría haber ido con los discípulos. Estaba bastante exhausto y completamente cansado. Y por ello, mientras los discípulos se fueron a Sicar para comprar provisiones, él se sentó junto al pozo. Yo supongo que muy probablemente la razón fue esta. Él tenía un cansancio mental combinado con su fatiga corporal, y cuando esas dos cosas coinciden, hace que el hombre se sienta realmente agotado. Yo creo que a ti te ha pasado alguna vez eso también. Las preocupaciones, ese cansancio mental que se combina con tu cansancio físico, llegas a quedarte exhausto, agotado. Podemos imaginarnos que pensar en otros compañeros y cuidarlos, predicar y enseñar no representa mucho trabajo. Pues bien, es posible proseguir laborando mayor tiempo con su brazo que con su cerebro. Y estoy seguro que muchos pastores confirmarán lo que estoy diciendo basado en su experiencia. Cuando digo que una reflexión concienzuda y una gran ansiedad por hacer el bien conlleva mucho desgaste para toda la constitución del ser humano. Y si la vida de un hombre es consumida de dos maneras a la vez, esto es, por la fatiga corporal y también por la fatiga mental, entonces verán que tal hombre necesariamente será el primero en aflojar el ritmo. Los discípulos no tenían otra cosa que hacer sino seguir implícitamente a su maestro. Donde el Señor les decía que tenían que ir, ellos iban detrás. Él tenía que ser el líder. Y sobre un líder recae toda la tensión y el esfuerzo violento de la responsabilidad y del cuidado. Y nadie sabe cuáles eran los cuidados que agitaban el grandioso corazón de Cristo. Ciertamente, en un sentido, nuestro Señor no descansaba nunca. Nunca descansaba.
Estaba pensando constantemente, no únicamente acerca de los 12, sino en todos los discípulos que estaban con él, y no únicamente en ellos, sino que era como lo dijo en su grandiosa oración intercesora: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Todos los creyentes tenían una participación en su pensamiento de amor aún entonces, pues estaba involucrado en una misión que consistía nada más ni nada menos que en la salvación de un número incontable que será suyo en el día de su venida. Su mente y su corazón estaban siempre trabajando. Por eso el Señor llegaba y se sentó en la barca y se quedó exhausto, agotado, dormido profundamente. El Señor nunca dejó de trabajar. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo, decía el Señor Jesucristo. Ese ocupado cerebro suyo nunca estaba en reposo. Así que no me sorprende que aunque los discípulos fueran a la ciudad a comprar de comer, su Señor no pudiera ir, sino que necesitaba sentarse junto al pozo. Entonces Jesús, cansado del camino, como nos dice nuestro texto, se sentó así junto al pozo. Esto es, en una condición enteramente exhausta. Se sentó como si no pudiera proseguir y como si no pudiera hacer nada más, y fue allí donde la mujer samaritana lo encontró. Todo esto demuestra cuán perfectamente humano era nuestro Señor. Quiero que ustedes, mientras comentamos este hecho, admiren el gran dominio propio del que se revistió nuestro divino Maestro para soportar el cansancio. Porque aunque era hombre y podría haber estado cansado, les he recordado que también era Dios. Y por tanto habría podido refrescarse si hubiese sido lo propio que hiciera. Pero de acuerdo al orden divino de las cosas, no habría sido lo apropiado. Cuando el Señor estuvo en el desierto, 40 días tuvo hambre. ¿Por qué no convirtió las piedras en pan? Ciertamente habría podido hacerlo, pero hacerlo estaba evidentemente fuera del lugar para quien había venido para ser un siervo y para sufrir como hombre. El demonio lo tentó para que lo hiciera, lo que nos demuestra que habría sido incorrecto que Cristo lo hiciera. Pero solo piensen que si ustedes y yo tuviéramos hambre y pudiésemos convertir las piedras en pan, si tuvieras hambre de verdad, ¿no lo haríamos? ¿No convertiríamos las piedras en pan? Si estuviéramos cansados y pudiéramos darnos inmediatamente el descanso requerido, ¿acaso no lo haríamos? Vamos, hermanos, me parece que el agua habría estado feliz de saltar fuera del pozo para refrescar los labios de aquel de quien la había creado. Ese pozo había sido honrado al derramar súbitamente todo su refresco líquido para que él bebiera y quedara satisfecho. Pero Jesús no obró nunca un milagro meramente para su propio beneficio. Nunca lo hizo. Ni para su propio consuelo. Él sentía que su poder milagroso debía ser usado en beneficio de otros y en su grandiosa obra, pero en cuanto a él, su humanidad debía soportar su propia debilidad, debía aguantar sus propias pruebas, así que detiene su mano para no satisfacer sus propias necesidades. Nunca imaginamos cuán fuerte era Cristo hasta que vemos cuándo su amor detenía su deidad. Esa omnipotencia que restringe a la omnipotencia. No puede ser algo más que omnipotencia. Y sin embargo, en un sentido debe serlo. El amor de Cristo restringe a la omnipotencia de Cristo. Todo eso lo hizo para nuestro propio beneficio y nuestro bien. Para ser igual que nosotros. Él pudo haber superado todas las debilidades de la condición humana, pero no debía hacerlo si había de ser perfectamente hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne, y por tanto no lo hace. Soporta el agotamiento, soporta la privación de comodidades, soporta de hecho la propia maldición del trabajo que nuestro padre Adán nos trajo, es decir, que con el sudor de nuestra frente deberíamos comer nuestro pan,
y lo soporta con una magnanimidad de condescendencia que no puede ser imitada, hermanos. Él soporta eso para hacerse igual que nosotros. Está más allá de nuestra concepción e infinitamente más allá de que nos aventuremos a seguirle. Únicamente lo que podemos hacer es admirar y adorar. Adorar al Hijo de Dios, que por nuestros pecados se dignara estar cansado y sentarse así junto al pozo. Otro pensamiento que quiero compartir con ustedes es este. Contemplen la maravillosa identificación del Señor Jesucristo con nosotros. Cuando han ido en un paseo muy largo, yo me acordaba cuando subimos a aquel monte, que jamás voy a subir otra vez, la paliza que nos dimos ahí caminando, y les duelen los pies y están cansados y agotados, ya no pueden dar un paso más. Ahora Cristo en los días de su carne era semejante a nosotros. Él sabe lo que implica toda esa pesadez y calor en los pies, esas ampollas en la planta de los pies, esa distensión de los tendones, ese cansancio de cada músculo. Y la próxima vez que vayan en una larga caminata o estés trabajando según tu trabajo 8 horas de pie porque trabajas de cara al público, sirviendo quizás en un restaurante y no te puedes sentar, y tengan que sentarse porque están muy cansados, si no lo pueden hacer, reflexionen en lo siguiente, hermanos. El que está sentado a la diestra de Dios recuerda cuándo sintió como yo y se identifica conmigo y contigo en mi presente agotamiento. O supongan otro caso diferente, que su trabajo sea muy duro. Y yo sé que me estoy dirigiendo a algunos que ganan su pan con agotadores esfuerzos y trabajos. Y cuando llega la hora al fin, y cuán a menudo es muy tarde, cuando su trabajo ha concluido y están totalmente agotados, entonces se arrastran con dificultad a la cama, pues se sienten demasiado cansados. A menudo les ocurre esto y cada vez con mayor frecuencia, ahora que se están volviendo viejos algunos de ustedes y que los años se están reflejando en su estructura corporal que una vez fue fornida. Pues bien, la próxima vez que se sientan así, digan: Jesús, mi Señor, tú conoces todo esto y puedes tener piedad de tu pobre siervo y ayudarme y consolarme al enfrentarme en esta situación. Porque el Señor se identifica con nosotros, porque Él también pasó por lo mismo. Hay una historia de los soldados de Alejandro Magno que me llamó la atención. Cuando caminaban largas marchas forzadas a otro país para conquistarlo, iban a pie y recorrían cientos de kilómetros. Ninguno de ellos se cansaba porque aunque Alejandro tenía su caballo, no lo montaba nunca. Él decía: no, Alejandro no montará su caballo mientras un soldado tenga que caminar. Y así que marchaba al lado de ellos. Y en una ocasión, cuando le llevaron una copa de agua al rey, dijo: hay un soldado que aparenta estar más desfallecido que yo, désenla a él. Y cada hombre se sentía fuerte gracias a esta identificación de Alejandro Magno con ellos. Ahora, ustedes que trabajan arduamente, piensen en el Rey eterno, inmortal, invisible, el príncipe de los reyes de la tierra, y lean nuevamente el texto para su consuelo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Cansado del camino. Hay obreros santos que yo creo que deben de tomar un trago de este pozo. Hay ministros verdaderamente comprometidos con el avance del reino del Rey Jesús y procuran hablar a los hombres del nombre de Cristo. Y hay creyentes que están celosos de llevar a los pecadores a Jesús. Y algunas veces sienten como si ya no pudiesen hacer nada más. Quizá te hayas sentido así alguna vez. Que no hayas tenido éxito. Y te estás desilusionando y desanimando. Porque no salen las cosas como tú esperabas. O lo que deseaba tu corazón y era algo bueno. Pues bien, cuando te encuentres así, debes decirte: mi Señor,
sabe todo acerca de tu siervo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Trae a tu memoria que el Señor lloró sobre Jerusalén. ¿Cuántas veces el Señor vio la dureza de los corazones? No querían en Él. O tal vez tu cansancio provenga del sufrimiento. El dolor es muy agudo y aún tengas un pequeño descanso, te parece como si en toda la noche no hubieras dormido nada. Caes en un pequeño sopor y cuando te despiertas de nuevo en la mañana, te sientes más cansado que cuando te fuiste a dormir. Y te dices a veces, estoy agotado y exhausto. ¿No habrá liberación para mí? ¿Debo arrastrar esto siempre conmigo? Pero cuando te recuestas en la almohada tan exhausto, y algunos de nosotros conocemos este agotamiento, pues muchas veces hemos sentido como ni siquiera pudiéramos respirar, ni levantar un solo dedo. Recuerden que Jesús también se cansó y se sentó junto al pozo. Qué profunda la identificación de Cristo con nosotros. Él conoce nuestro cansancio, pero no solamente por haberlo oído cuando nosotros hemos clamado al Señor, y no solo Él lo ha visto, sino por haberlo sentido Él mismo. Por eso no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acude a Él sin miedo, con una confianza semejante a la de un niño, porque quien ha sido en todos los puntos como somos nosotros, y quien fue cercado por la debilidad igual que nosotros, puede socorrernos en todos los tiempos de agotamiento. Y tengan la seguridad de que si acudimos a Él, Él nos dará descanso. Solo ahora estoy adentrándome en mi sermón y todas estas observaciones han sido únicamente preliminares. Pero el propio sermón va a ser breve. Primero, cambiando el orden que habitualmente tienen los sermones, me he propuesto, si aquí hay algún pecador cansado, que ansíe encontrar descanso, quiero que su conciencia dibuje un cuadro en esta mañana. Pero como dije al principio, esto no solamente es para los que no están sin Cristo, también es para ti, porque tanto tú como yo somos pecadores. Y una vez que su conciencia haya pintado el cuadro, quiero que su fe venga y lo estudie. Y cuando lo haya hecho, quiero que su gratitud y su amor retiren ese cuadro y pinten otro. Primero, entonces, quiero que cada conciencia aquí presente, que está despierta, pero que algunos pueda estar no pacificada su conciencia con la sangre de Cristo, pinte un cuadro. Y ese cuadro es el retrato de un Salvador cansado. Pinta ese cuadro. El retrato de un Salvador cansado. Un Salvador cansado por ti. Agotado por ti. No por su viaje, sino cansado por tu pecado. Un Salvador cansado por tu pecado. ¿Puede suceder esto? Pregunta a alguien. Sí, el Señor lo ha dicho en Isaías. Me fatigaste con tus maldades. Me has fatigado con tus maldades. Tú has fatigado a Cristo por hacer el mal. Y por hacerlo una y otra vez. Y por pecar contra la conciencia y contra la luz, y más siendo creyente. Tú estás fatigando a mi Señor. Tú estás fatigando a tu amante Salvador, quien dices a quien amas. O a quien no conoces, porque todavía estás en tus delitos y pecados. En el libro de Amós, él dice, he aquí yo estoy oprimido debajo de vosotros, como está oprimida una carreta llena de gavillas. Las gavillas se suelen amontonar unas sobre otras hasta que la carreta cruje y el eje está a punto de quebrarse. Muchos oprimen a Cristo de esta manera. Tratan a mi Señor como una vieja carreta y siguen cargando pecados, gavilla tras gavilla, hasta que no puede soportarlo más. Él dice que así sucede con alguno de ustedes. Y yo quiero que pinten el cuadro de un Cristo cansado, fatigado por sus pecados. Sí, hermanos,
cargado con tus pecados, con tus maldades. Tal vez en el caso de alguno de ustedes, Cristo esté cansado de su religión. ¿Cansado de nuestra religión?, dice alguien. ¿Cómo va a ser eso? Sí, cuando llegues a casa, abre el libro de Isaías en el primer capítulo y verás allí cómo declara Dios mismo estar cansado del formalismo vacío del pueblo. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Era un cansancio para él. Y si oran, pero no oran sinceramente, mi Señor se cansará de oír su imitación de oración. Si acuden a los sacramentos o asisten a la adoración pública y piensan que eso los salvará, mi Señor se cansará de ustedes, pues todo eso es un engaño con apariencia de verdad. Hay una corteza, pero no hay un núcleo debajo de esa corteza. Lo escarnecen con un solemne sonido expresado por una lengua irreflexiva. Algunos de ustedes se sientan como se sienta su pueblo, pero sus mentes están muy lejos recorriendo las montañas de la vanidad. Escuchan, participan en el himno, escuchan la oración, pero no hay verdadera adoración, no hay plegaria, no hay alabanza. Les digo que mi Señor se está cansando de alguno de ustedes. Se está disgustando y cansando de su religión. ¿Qué cuadro? Cristo cansado del pecado, fatigado por la religión muerta. Me temo que también puedo decir que hay algunos de quienes Cristo está cansado debido a las promesas quebrantadas. Cuando estaban enfermos decían, nos arrepentiremos si el Señor nos concede la vida. Me volveré al Señor. Haré esto, haré lo otro. Arreglaré esto. Hicieron votos cuando se encontraban en peligro, que se volverían a Él si los libraba el Señor. Pero nada de eso ha sucedido. Mi querido amigo, estás aquí indeciso todavía. Y las ruedas del tiempo están girando velozmente como las flamas del rayo, pero no logras ningún avance de ningún tipo. Por el contrario, me temo que vas para atrás. Y mi Señor se está cansando de tus excusas y de tus dilaciones. Y esto me refiero a muchos, o bueno, aquí a algunos, pero al criterio en general, muchos que están escuchando el Evangelio continuamente cada domingo y están escuchando las advertencias del Señor y sus tiernos llamados y lo están rechazando. Y lo rechazan una y otra vez. ¿Sabe lo que les dice el Señor? Aquellos que han roto sus promesas. Me has mentido, dice el Señor. Me has mentido y no siempre va a soportar este tratamiento de parte tuya, el Señor. No siempre lo va a soportar. En relación a algunos individuos, mi Señor se está cansando por resistir su espíritu. Algunos de ustedes están resistiendo su espíritu. Recuerden que dijo Dios dijo de algunos que se rebelaron y vejaron a su Santo Espíritu, y el Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No siempre el Espíritu Santo será sometido a la indignidad de contender con los hombres que le resisten, como lo hicieron sus padres. Cuando surgen santos pensamientos, algunos lo apagan, y esto durante tanto tiempo. ¿Cuántos años ha sido el caso de algunos de ustedes que están contendiendo con su espíritu? 10, 15, 20 años, 30, 40, 50, 60 años.
Si algunas personas que conozco fueran provocadas solo por 5 minutos, ardería su ira. Si soportaran ser insultados durante media hora, yo lo consideraría un milagro. Y yo conozco a algunos cuya regla es: una palabra merece un golpe, y a menudo el golpe llega antes que la palabra. Pero solo piensen en alguien que ha vivido para provocar a Dios. Piensen ustedes esto, por 5 años, 10 años, 20, 30, 40, 50 años. ¿Sigo? ¿Lo sigo contando? Yo creo que hay algunos que han superado a los israelitas en el desierto, pues aquellos provocaron a Dios durante 40 años, pero hay personas que lo han provocado toda su vida. Y el Señor se está cansando. Él se está cansando. Ustedes recuerdan que cuando se cansó de los israelitas, el Señor alzó su mano y juró que no entrarían en su reposo. ¿Y cuál fue el pecado que los dejó fuera? Y vemos, dice el apóstol, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Cristo no será siempre contradicho. Ni aceptará que sus promesas sean falseadas, ni que sus dulces invitaciones sean despreciadas. No lo va. No. Él se está cansando y hastiando de algunos. Y me temo que dirá un día: ea, tomaré satisfacción de mis enemigos. Y agradezcan a algunos de ustedes que no lo haya hecho todavía. Y vuélvase a Él con verdadero arrepentimiento y fe. Pero allí está el cuadro. Y para mí, y espero que para ti también, es un cuadro muy lastimero. Ver a Jesús sentado junto al pozo de vida eterna, cansado por causa de los hombres que Él vino a bendecir. Ahora quiero que estudien ese cuadro de Cristo cansado. Y mírenlo muy atentamente. No meramente con los ojos de su conciencia, sino con los ojos de la fe. Y si no tienes ninguna, yo te presto la mía durante unos minutos. Pon unos cuantos minutos, debo creer por ustedes. Si no tienes fe, voy a creer por ti. Con la esperanza de que lo que les diga, y yo sé que es verdad, lo crean, siendo capacitados para hacerlos por el Espíritu Santo, para que ustedes puedan ver espiritualmente por ustedes mismos. Puedo ver a un Cristo muy cansado, sentado junto al pozo, pero me reconforta lo que miro, pues aunque está muy cansado, a pesar de ello percibo que Él está esperando. Él está esperando junto al pozo. Se sienta junto al pozo, pues hay una mujer que viene, una pobre mujer caída, y Él está esperando para bendecirla. Ella debía estar aquí temprano por la mañana y ya son las 3 de la tarde y el sol ha llegado a su cenit y brilla con un máximo de calor. Y la mujer estará pronto allí. Jesús está muy cansado, pero todavía espera. Todavía espera. Pecador, esa es exactamente la actitud de mi Señor hacia ti. Tú dices que no puedes verlo, es porque no tienes los ojos de la fe, pero yo puedo verlo. Yo recuerdo que cuando le vi por primera vez, había estado esperándome por mucho tiempo. Esperaba para derramar su gracia. Como Él no tiene prisa, le concede tiempo al pecador. Y muchas veces nos preguntamos: ¿y por qué el Señor permitió esto? ¿Y por qué permitió que yo, tantos años engañado? ¿Por qué? El Señor concede tiempo al pecador. Aunque el pecador derroche ese tiempo en sus perversiones y en sus engaños, pero el propio Cristo pasa ese tiempo en paciente espera. Y conforme miro a este cuadro, puedo ver que no solo espera, sino que está vigilante el Señor. Puedo ver que está volviendo su mirada hacia las puertas de la ciudad. Él espera junto al pozo. Ahí está sentado, pero Él mira hacia las puertas de la ciudad. Ella saldrá pronto. Se dice, tiene que venir aquí, y sé que vendrá. No está contemplando el paisaje. Ahora lo importante no es el paisaje. No es lo principal. Él está esperando esa pobre alma que viene. Oh, querido amigo, aunque hayas fatigado a Cristo, Él todavía está esperándote y está pendiente de ti.
Hay muchas almas elegidas que mi Señor está atisbando y Jesús está esperándolas y vigilándolas. Ahora debo mirar otra vez, hermanos y amigos, pues mi Señor, aunque está muy cansado, al final ha vislumbrado a la persona por la que espera y vigila. Aquí viene y el Señor está deseoso. Su corazón, pudiéramos decir que parece latir más rápidamente. Su mirada está más brillante de lo usual y no se siente ya ni la mitad de cansado de como se sentía al principio. Esa mujer se aproxima y Cristo está totalmente concentrado. Estaba listo para hablar la palabra justa, una palabra oportuna para una persona cansada, hablar la palabra de admonición o de consuelo o de invitación. Y él está totalmente concentrado en ese momento. Y el Señor le dice, dame de beber. Dame de beber. Al estar aquí cada domingo ante ustedes, y debo estar contento de contar con esta oportunidad, hermanos. Cuando vengo aquí, me digo, sí, estoy contento, voy a predicarles a Cristo lo mejor que pueda, tanto mi lengua se mueva, en mi debilidad. Es un delicioso privilegio que me permita comentarle a los hombres acerca del amor perdonador de mi Señor. Pero, hermanos, si Cristo mismo estuviera aquí presente, en medio nuestra, físicamente, lo haría mucho mejor que cualquiera de nosotros, pues su corazón está mucho más lleno del amor de lo que están nuestros pobres corazones. Él estaba junto al pozo, esperando, vigilando y dispuesto. Y aunque estaba muy cansado, cuando la mujer se le acercó y creyó en su mensaje, la salvó inmediatamente. Un Cristo cansado es la receta para salvar a un pecador cansado. Y aunque estaba cansado, salvó a esa gran pecadora. Y ahora exaltado en los cielos, aunque lo hayan cansado con sus pecados, Él borrará esos pecados incluso en este mismo instante si ponen su confianza en Él. Y aun con su mano cansada, limpiará sus transgresiones. De hecho, está tan cansado de sus pecados que los quitará, para que tanto Él como ustedes también no se sientan cansados nunca más por sus pecados. Y esto es para nosotros también, hermano. El Señor está tan cansado de nuestros descarríos que una vez más los pondrá a término y nos recibirá nuevamente en su corazón para que no nos descarriemos más. Este cuadro se veía muy triste cuando lo vemos a la distancia y cuando lo podamos ver, si lo podemos ver con nuestros ojos de la conciencia, pero si pusiéramos los anteojos de la fe. Si ustedes pudieran ponerse los anteojos de la fe y lo contemplaran como me he empeñado en describirlo, el cuadro se torna muy hermoso. Un Salvador cansado que espera, que está vigilante y que quiere bendecir. Y ahora tal vez lo salvará a algunos de ustedes que lo han cansado y hará que comiencen a llevar a otros hasta Él, porque eso es lo que hace el Señor, como hizo esta mujer. No me sorprendería si así fuera. Me sorprendería que no sucediera así, pues lo hemos buscado en sus manos y esperamos recibirlo de sus manos. Ahora quiero alterar el cuadro sobre el lienzo para acabar. No contamos aquí con ningún pintor. Les dije al principio que luego pintaríamos otro cuadro. Y no cuento con un pintor, lo único un poco mi esposa. Pero es que es difícil, porque hay que suprimir una parte del cuadro e incluir otra. Pues de nuevo el cuadro ha de ser un retrato del cansado Salvador sentado junto al pozo y reconfortado por el propio pecador que había propiciado su cansancio. Reconfortado nuestro Señor. La mujer allí está y el maestro le está diciendo, dame de beber. Hermanos, ¿y ella lo hizo? Hemos leído casi el capítulo, el pasaje. Ella le dio de beber. Ella no sumergió su cubeta de agua en el pozo.
¿pero le dio algo de beber al maestro? Sí, eso hizo. Y estoy seguro que ella lo reconfortó aún más de lo que hubieran hecho con un trago de agua. Porque cuando los discípulos regresaron a su maestro, él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Así que evidentemente había sido reanimado. ¿Y cómo se logró esto? ¿Cómo nuestro Señor, que estaba exhausto, cansado, cómo se reanimó? ¿Cómo se logró esto? Pues bien, por esa mujer. ¿Y qué le había dado ella que lo reanimó tanto? Pues bien, primero ella le hizo varias preguntas al Señor. Comenzó haciéndole una serie de preguntas y el Señor Jesucristo siempre se anima cuando se encuentra con personas inquisidoras que le preguntan. Basta con que quieras saber todo lo posible acerca de Cristo y eso será una especie de refrigerio para nuestro Señor. Pues la mayoría de los hombres pasan indiferentes junto a Él, de tal manera que Él tiene que decir: ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? ¿No os conmueve que Jesús tuviera que morir? Y yo estoy seguro que mi Señor se agradará si alguno de ustedes comienzan a preguntar, como lo hizo la mujer: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? ¿O de dónde pues tienes el agua viva, Señor? Y no me importa que tu pregunta sea insensata. Eso no es importante, porque eso únicamente demuestra el estado mental en el cual te encuentras. Y Cristo puede curar la insensatez y darte sabiduría. Lee cuidadosamente el Nuevo Testamento, ponte de rodillas y di: Señor, enséñame el significado de este pasaje. Y tú traerás consuelo a tu Señor. Y reconfortarás de esta manera el corazón de Jesucristo. Señor, enséñame el significado de este pasaje. Además, esta mujer reanimó el corazón del Salvador con la oración, pues después que le hubo hecho preguntas, oró a su pobre manera: Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a beberla. Y probablemente esta mujer no se dio cuenta de lo que decía, pero en la medida que entendió algo, quiso pedirle a Jesús que le diera lo que él tenía para dar. Yo no entiendo muy bien, pero Señor, dame lo que tú tienes. Así que, querido corazón, que el Señor te ayude a comenzar a orar ahora mismo. Dile a tu corazón, tu alma, empieza a clamar al Señor. Seas creyente o no. El Espíritu del Señor será maravillosamente reconfortado por tus súplicas y dará un trago profundo de agua fresca del pozo cuando oiga tu voz en oración. Dice el Señor, el profeta Oseas, por medio del profeta: llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien. Si hay alguna pobre alma en este salón que sea movida a orar: Dios se propicio a mí, pecador, esa petición tocará el corazón del Hijo de Dios. Y aun en el trono de los más altos cielos, Él será refrescado, pues siempre lo es cuando oye a un pecador que ora. Pero además esta mujer no solamente oró, sino que confesó su pecado. La confesión no fue muy explícita, pero reconoció que los cargos que al Señor le imputaba eran verdaderos. Señor, le dijo ella, me parece que tú eres profeta. Y a los hombres de la ciudad les dijo: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Así que, hermanos y amigos, una confesión sincera a Dios, al tiempo que es buena para tu alma, es también buena para el alma de Cristo, pues Él se reconforta con eso. Lo mejor de todo esto es que la mujer creyó y fue salva. Cuando el Señor dijo que era el Cristo, ella aceptó su declaración como verdadera y por ello dijo a los hombres de la ciudad: ¿no será este el Cristo? ¿No será este el que esperamos? El Señor todavía verá el fruto de la aflicción de su alma. Quiera el Señor que así sea. Que Él pueda ver en alguno de ustedes el fruto de la aflicción de su alma y quedar satisfecho una vez más
cuando a un pecador le recibe. O cuando un pecador vuelve a él. ¿Acaso no se regocija una madre, ustedes que han sido madres? ¿Acaso no se regocija una madre cuando después de sus dolores de dar a luz fija su mirada sobre su bebé? Pues ese es exactamente el cuadro del Señor Jesucristo que pintó Isaías. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hermanos, pensar que ustedes, amigos y hermanos, pensar que ustedes y yo podamos dar satisfacción al corazón de Cristo por toda la angustia que soportó cuando derramó su alma hasta la muerte. Y esa no es una metáfora mía, es un símbolo de las Escrituras. Yo solo les he dado lo que el Espíritu Santo mismo ha dicho. Y yo oro para que algunos de ustedes puedan de esta manera gratificar, satisfacer, refrescar, vigorizar, deleitar y glorificar a Cristo, que aún ahora no ha olvidado nunca que una vez se sentó junto al pozo y tuvo sed, y al tiempo que sintió esa sed, salvó a la pecadora samaritana y se vio satisfecho al hacerlo. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros dar satisfacción al corazón de Cristo? Cuando lo elegimos a Él y lo preferimos a Él sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Ahí es donde damos satisfacción al corazón de Cristo. Cuando nos identificamos con Él en su sufrimiento. Cuando estamos dispuestos a sufrir por Él y a padecer por Él. Porque le amamos. Porque Él es lo más importante para nosotros. Ahí le damos satisfacción a Cristo. Cuando estamos dispuestos a obedecer primeramente a Dios que a los hombres. Primero Dios. En cambio, le fatigamos a aquel que dio su vida por nosotros. Y le hemos fatigado muchas veces, hermanos. Le hemos fatigado con nuestras maldades, con nuestros pecados sin tratar, sin mortificar. Le hemos cansado con nuestra religión formalista muchas veces. Nuestras oraciones vacías, repetitivas, sin estar involucrado el corazón. Porque aprendemos a orar, pero no hemos sido sinceros con el Señor. Y le fatigamos con una adoración tradicional y formalista. Pero hermanos, hay esperanza, hay consuelo para el verdadero pueblo de Israel, que somos nosotros, la Iglesia. Hay consuelo para nosotros, hay esperanza. El Señor espera pacientemente y espera para bendecir. Igual que lo hemos cansado, podemos darle satisfacción. ¿Cómo? Yendo al Señor. Yendo al Señor, confesando nuestros pecados, clamando a Él, orando, apartándonos de lo malo. El Señor espera pacientemente y espera para bendecir a su pueblo, porque ama a su pueblo y quiere el bien de su pueblo. Así que renovemos nuestros votos al Señor, hermanos, nuestro amor a Él, nuestra obediencia, nuestra fidelidad. Que el Señor quede satisfecho y vea en nosotros el fruto de la aflicción de su alma. Que el Señor nos ayude, hermanos. También a los pecadores. Graben este cuadro y que ustedes vayan a ese pozo donde está el Señor esperando para bendecir también. Y luego habla a otros lo que el Señor ha hecho en ti. Vamos a orar. Señor, bendice.